Hello, I'm here now. Ready for the reading session. Listo para el reading session de hoy. How are you, people? I see that we have three people, I guess. Me moré esta vez en llegar, creo yo. Anyway, yes, I know. I'm gonna go with Valentine's Day today. Hoy vamos a hacer algo de San Valentín. Why? Because why not? ¿Por qué no? Anyway, so hi, Carolina. How are you? I'm happy to see you. I always try to count how many cars you have there. Tienes hartos carritos. Makes me remember when I was a kid. No, 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 no. Valentine's Day. So, Valentine's Day is actually really not our thing in Latinoamérica. No es como tan off en Latinoamérica desde hace unos años. I don't know why. I mean, we're not the Grinch. No es que seamos una mano de Grinch, pero es que acá tenemos, en Colombia es en septiembre, tenemos amor y amistad. In Colombia, we have Love and Friendship Day, which is weird enough. Anyway, el texto de hoy es sacado directamente del British Council y es sobre el día de San Valentín. According to them, it's B1/B2. Según ellos es B1/B2, pero no es tan extenso, es más como partecitas explicando ciertas expresiones que ellos usan en San Valentín, etcétera. Pero no es nada del otro mundo. It's not thing that way too weird to analyze. Entonces, lo de siempre, vamos a esperar un minutico mientras acabo acá de ajustar unas cosas y vamos a leer ese texto. Cada vez que terminemos una sección, la revisamos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Whoops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, that's it. Hey, that's weird. Usually we have more people at this time. Por lo general hay más personas a esta hora, pero hey, maybe it's Monday. Tal vez es el efecto lunes. Okay, let's better start. Bueno, yo ya estoy listo. Caro, I think I'm gonna be only with you, so the rest may join us later. Seems like I have a problem today with the software. That's weird. It's not working well. Caro, just in case, or somebody, if it is online, can you hear me? Because seems like the microphone is not working well. Esto lo cortamos ahorita igual. Anyway, let's start. 1, 2, 3. Valentine's Day. Do you celebrate Valentine's Day in your country? In the UK, it's the most romantic day of the year. Well, for them, para ellos. I don't see much vocabulary to see here beyond celebrate. It's pretty similar. Es casi igual que en español. That celebrate, celebrar, not a big issue. Again, if we celebrate this in our country, not really. I mean, until recently, relativamente reciente. So,
not my cup of tea. No es tanto nuestra cosa. It's not our thing. Okay. So the good thing about this is that we have some exercises to do here, but we're gonna do them maybe if we're together. So I'm gonna read line by line as usual. I'm gonna use pink because, well, Valentine's Day. So from here till this part. Um, Carolina, I'm okay. I'm a little bit. I don't feel quite well today. I'm trying to cope. Ahí vamos. Trying to cope es llevándola. I'm kind of. I don't know how to say this, but it's weird. We don't have so many people today. That's odd. Anyway, vamos a leer sobre San Valentín hoy. Bueno, era como obvio. Es también responsabilidad de los profesores mostrar San Valentín. And how are you, Carolina? Okay, from this part till this part. February 14th is traditionally a celebration of love. So, how do people in the UK mark the occasion? When you say mark the occasion, is like to make it count, to make it special. So, the first part is cards. Sending a Valentine's card to a loved one is a custom that started more than a century ago. Couples give cards to each other, but it is also traditional to send an anonymous card to anyone you secretly love. This practice is particularly common in schools and can be a source of great amusement and embarrassment, as everyone tries to work out who sent a card or who has a secret admirer. Valentine's Day symbols on cards include hearts, designs, doves, and the figure of the winged angel, Cupid. I have a problem with that guy. Don Cupido. Entonces, ¿qué vocabulario podemos ver acá? Bueno, sending a Valentine's card, eso se refiere a la situación. Ojo que con ing no siempre es anduyendo, no siempre es present continuous. Esto puede llegar a ser simplemente que esta situación es un sustantivo, ¿sí? So, el enviarle una carta de San Valentín a alguien es una costumbre. De hecho, todo esto es una oración. Pero ¿cuál es el verbo de la oración? Which one is the verb? The verb is this one. El verbo está acá, ¿sí? All of this is technically a noun. Todo esto es el sustantivo. Yeah, I know. It can be crazy. Las personas tienen que dar, bueno, las parejas tienden a darse cositas, sobre todo tarjetas. Y también es tradicional enviar una carta anónima. O bueno, esta palabra es famosa, anonymous. For the group of people who are kind of nasty and dangerous as hackers. Hi, Dora. How are you? Happy to see you here. Where am I? Yeah. We just started. This is the first line. Estás apenas la primera línea. And we're checking the vocabulary of this paragraph. Anyway, secretly love. Que alguien ama en secreto. Eso es como medio creepy. I'm happy, Dora. This is really common in schools. And yeah, it's a great source of amusement. Amusement is a synonym of entertainment. Yep. Because amuse is entertain. Es entretenimiento. Claro, es entretenido ver quién se está boleteando o quién está haciendo el oso enviando una carta a San Valentín. O bueno, embarrassment, que es básicamente estar avergonzado. O sea, qué vergüenza. Yo no digo nada. La primera vez que yo le di una chocolatina a una niña, se la di y salí corriendo. So, I am not one to judge. Yo no soy quien para juzgar. But anyway. So that's the first paragraph. Winged angel, ángel con alas. No sería normal decir angel with wings. Sonaría raro. That will be weird. Anyway. So the first tradition is cards. The second tradition that is actually common everywhere is poems, los poemas. Now, the card might
also feature a poem. Probably the most famous lines from a Valentine's Day poem are roses are red, violets are blue, honey is sweet, and so are you. Mm, I'm not a romantic person, but anyway. There are some ironic variations on this poem, such as roses are red, violets are blue, you look like a monkey, and smell like one too. Yeah, there are many jokes with this. Hay muchos chistes con esta variación del poema. ¿Sí? Las rosas son rojas, las violetas son azules. Claro que solamente rima acá, pero anyway. Acá la única palabra que yo veo como para explicar es la palabra feature. Feature acá se usa similar a have, de que tiene o le caracteriza. De hecho, feature es más como caracterizar. Well, yeah, or have. To have certain. Esto es una R, supuestamente es una R. Certain characteristic. Entonces, feature, díganlo que algo tiene una característica muy particular, utilícenlo con feature. Ah, de hecho, la primera vez que salió el PlayStation 2 decían the PS2 features a DVD reader, que tenía el lector de DVD. Entonces ahí la gente, oh, tiene esa característica. I don't see any weird words here. No veo nada así que amerita explicar mucho. So, unless you tell me, a menos de que alguien me diga que haya algo que preguntar, but that's okay if you want to skip the question. I don't know. Lines, poem. Bueno, ironic se entiende tanto en inglés como en español. Es bastante similar. Comes from Latin anyway. So, yeah, I guess that's it. Esto es algo de los posmos. La gente que le gusta por celular, yo no digo nada. Yo hablaba mucho con mi, with my current girlfriend. We started everything on mobile. Bueno, mobile es más común en el Reino Unido, ¿no? En Estados Unidos sería cell phone. Okay, from here till here. Millions of people use digital means of creating and sending Valentine's Day greetings messages, such as e-cards, social media posts, or printable greeting cards. Texting your Valentine message is an easy, although maybe not very romantic, option. Valentine's Day text messages include, okay, WUBMV, like, will you be my Valentine? That was a typical question. Question mark. Hey, Daniel. Nice to see you, man. This one is kind of not really comprehensive, like hugs and kisses. The hugs are the circles and the kisses are the X. Los abrazos son los círculos y los besos son las X. Hay mucha gente que solamente escribía así, sin entender qué es lo que estaban hablando. Luwam, so Luwam and heart, is love you with all my heart. Well, this is the heart. Each letter goes to a place. Uf, I am ready for love. I'm ready for love. Si esta gente se ahorra mucho quitando las vocales. Just this emojis. I'm so happy I'm crying. And this one I'm confused because I have no idea how people communicate with this. And this one that is really typical is I love you. Like literally, I love you. Así que si están de románticos y tienen ahí alguien en WhatsApp o en Telegram o están súper tragados, go with this. I sincerely, I tend to use this one. This one, definitely no. Yo no usaría esa. Anyway, vocabulary. I don't see any important vocabulary unless you tell me. Although, here is function as but. Acá funciona como un pero, no muy romántico. Aunque, there's more. I think it's closer to however here also. Anyway,
Hugs and kisses, ta 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 ta. I don't see anything. If you don't tell me, I have no idea if there are any other questions. Next tradition is kind of typical. I hate to do this. Like, really, guys. The first time I did this, it was an embarrassment. Really. It was really embarrassing. I gave this chocolate bar to this lady, and then she said thank you, and then I ran away. Es la primera vez que le di un chocolate a una niña, se lo di, y salí como alma que lleva el diablo. Dude, I'm shy sometimes. Well, as well as cards, February 14th is also a day for giving gifts. Traditionally, men give chocolates or flowers to their wives or girlfriends. There are lots of websites offering advice on which Valentine's present to buy. Popular choices include red roses, a box of chocolates, romantic songs, a phone, jewelry, a photo frame, or perfume. Okay, if you have the money, sure, do it. No, but this one can be less expensive. Actually, phones are more expensive than jewelry. Hay teléfonos que son ya más caros que la joyería misma. Cuando nos referimos a los chocolates ya procesados, se puede usar en plural. Por lo general, chocolate, el material, es incontable. Ah, creo que no mencioné esto. Para las fechas las usamos en ordinales. No van a decir February 14, el número solo teen, sino se le pone esa TH al final. 14th. Si no van a decir December 1, sino December 1st. Por si acaso esto es importante para las fechas. Ofrecen consejos. Ojo con la palabra consejo en inglés. Es incontable. Nunca van a ver advice con ese, siendo la palabra consejos. Aconsejar tal vez, pero no consejos. Popular choices, ta. I don't see anything else. Well, esta palabrita. Tengo que aclarar primero el sonido de acá, que es un sonido que le fastidia a mucha gente, que es este, que es el de jewelry. Jewelry. De hecho, esto tiene solamente dos sonidos. No cuenten las sílabas en inglés así. Eso es en español. Las sílabas en el inglés se cuentan con el sonido y pues jewelry son dos sonidos. Jewel y ring. Photo frame. That's kind of outdated. Esto ya está pasado de moda. Regalar un marco para que pongan una foto juntos. But I have seen some digital photo frames. I have seen them. Sí los he visto digitales. Now, it's kind of corny. Es como medio, pero busquen esta palabra si les da curiosidad. Corny. What do you say, Joanna? The pronunciation of chocolate is chocolate. No, chocolate, no. No, actually, chocolate has the same problem. Chocolate va a variar mucho dependiendo de la región. ¿Listo? Pero en general, el estándar es que, bueno, ese es el sonido de la CH. O sea, la diferencia entre este y este es que ese es sh, suave y ese es como si estuvieras estornudando. Entonces, a veces lo ponen con ese cha. A veces lo ponen así, chocolate. Hay veces que lo ponen con ese sonido, chocolate. Rara vez vemos un sonido en la mitad. Casi siempre lo escuchamos con dos sílabas, chocolate. Chocolate. Entonces recuerda. Entonces, de hecho, toca evitar como la plaga. Avoid like the plague. I translated that one. En español tenemos la mala tendencia, y yo creo que por ahí, si Daniel está, Daniel se acuerda que un día los vacié por eso, que decían chocolate. Y esto es culpa del español. Pero no como lo ustedes creen, no por lo que ustedes creen, sino que en español la pronunciación es bastante directa. Si decisión termina en ción y acción también, bueno, purificación también, o sea, todo es ción. Y nosotros tenemos esa tendencia. Si la terminación termina así en late y la palabra late suena así, pues voy a decir chocolate. No, chocolate es chocotarde. La pronunciación es chocolate o chocolate. Que hay una pequeña diferencia ahí, pero
Tiene que ver tanto con el tipo de palabra como con la región, no va a ir por allá. Pero sí, traten de no decir chocolate ni por el chiras. Ni por el chiras se me salió el colombiano que yo entro. No problem, Joanna. Anyway, unusual gifts. Okay, this one I like to do it. No hay nada mejor que regalarle algo raro o poco normal a alguien. I really like doing this. So, some people think that flowers and chocolate seem a little ordinary, and so they look for a more unusual gift. For romantic people with plenty of cash, these gifts could include a helicopter flight, a balloon ride, the chance to test drive a Ferrari, or an all-day session at a health club. That doesn't sound healthy. Others, however, complain that Valentine's Day is yet another opportunity for ever increasing commercialism. For true romantics, the gift of love is enough. Valentine's Day is a popular day to either propose or get married. You never forget your wedding anniversary. Well, anniversary, like, that's like the worst idea ever. I wouldn't do this. Yo no le haría eso. Bueno, what vocabulary we see? Unusual, inusual. Unew. Acá alcanza a aparecer un sonido pequeñito de una mini unusual, a veces. Entonces, regalos fuera lo ordinario. Y pues, gift. Ojo con esta palabra que a veces la G no se pone de acuerdo si quiere sonar o acá es gift. Bueno, plenty. Acá funciona como a lot. Mucho dinero, plenty of cash. Bueno, ¿quién va a regalar un vuelo en helicóptero? Bueno, yo no digo nada. Yo invité para el cumpleaños, no para San Valentín. I invited my girlfriend to a shooting range. Yo la invité a aprender a disparar. And she liked it. Y le gustó mucho. And she has very good aim. Y tiene buena puntería. So that's bad news for me, I guess. Health club. Like, I don't know if that's a good idea for a St. Valentine's Day. No sé si eso sea bueno para San Valentín. Maybe if it is a spa, okay, but exercise, I don't think so. Complain. Complain es el verbo quejarse. Entonces, otras personas, bueno, se quejan que el día de San Valentín es otra oportunidad para el comercialismo. Ese ever increasing, siempre creciente o siempre oportunista, commercialism. So, you tell me, is this true? La gente piensa que eso es verdad. Sincerely, I do. Sí, yo también creo que es una excusa para, sobre todo comercial, por eso se volvió popular en Latinoamérica. Pero igual, cualquier día me pueden regalar a alguien. Y pues decirle a alguien un detallito de San Valentín, just because, así sea un muñequito, well, you can do it. Así sea un emoticón de cariño. Because for true romantics, the gift of love is enough. El regalo del amor es suficiente. That's either stingy or thrifty. Busquen stingy. Y si tienen a alguien stingy en sus vidas, por favor, díganle que no. And it doesn't matter if it is a man or a woman. Being stingy is the worst defect on anyone. Si ser así es lo peor para mí, sin importar si es hombre o mujer. So, don't do it. Wedding anniversary. No, no. ¿Quién se va a casar en San Valentín para acordarse cada 14? No. Pues divertido otros días. Actually, I saw a documentary where they show that weddings on Valentine's Day and around December are more expensive. Siempre que las bodas son cerca, este tipo de celebraciones son más caras. So if I were you, I wouldn't do that. No le haría eso. Well, hasta el momento, do you have any questions? Well, we are not so many people today. No estamos tantas personas hoy. But tell me if you have any questions so we can backtrack a little.
Afortunadamente esta lectura, yo no sé por qué el Consejo Británico la rankea como B1/B2. La mayoría de estructuras están bastante simples y el vocabulario también. Eh, but hey, they are the ones who know about this. Okay, so Valentine's Day. Love it or hate it. ¿A quién le gusta, quién ama este día y quién lo odia? Y también, pues, hagamos otro equipo. El equipo, ser parte del equipo, es válido. O sea, ni lo odio ni me gusta, solamente es un día ahí. Que la gente se pone más romántica. Anyway. So we asked a few Brits about their views on Valentine's Day, and here's what they said. Following the tradition of Valentine's Day, all the comments below are anonymous. Brits refers to British people. Whoops. British. Right here. Yeah, this is not working well, but anyway. Or maybe it's my brain. So, British people. So, person one, love it. I always send cards to my mates and my boyfriend, of course. What? Oh, no. Mates here works as friends. So, St. Valentine's is not necessarily only for your boyfriend and girlfriend. Well, it should, but well, you have friends, you can go for it. Si puedes estar con los amigos. Anyway, no creo que sea un pecado enviar una tarjeta a los amigos. I think. Unless you're jealous. A menos de que sea celoso o celosa. So in that case, don't do it. No, if you're with a jealous person, maybe something is wrong. Next person, I would prefer to go without it. I don't want gifts or money or anything like that. Knowing that I'm appreciated and that I can make others happy is good enough for me. I prefer to go without it. It's basically, I don't need it. Go without something. Esa expresión es simplemente no necesitar algo o no querer algo. So, use it sparingly. Les invito a usar esta expresión, ¿sí? ¿No? Si alguien le dice, no, le ponemos subtítulos, no, I can go without subtitles. Sí, no necesito los subtítulos. O sea, no vayan a traducirlo literalmente como ir sin subtítulos. Please don't do that. Esto suena tan tacaño. Knowing that I'm appreciated and that I can make others happy is good enough for me. Es lo suficiente acá es enough, bueno para mí. Parece que la sintaxis del inglés es totalmente distinta a la del español. My mom, I know this one. And then my mom. I got a card last year, but I still don't know who sent it. I haven't got I haven't got a girlfriend. Pobre man. Mínimo fue un amigo jugándole una broma. Entonces recibí una carta el año pasado y acá still es otra forma de decir todavía. I still don't know, todavía no sé. I still don't know who sent it. ¿Quién la envió? I haven't got. Esto es muy común en el inglés británico. Pero también se usa en inglés americano. Simplemente que hay dos formas de decir no tengo. ¿Sí? I don't have a girlfriend. O I haven't got. Esto tiene una explicación más de fondo. No es necesariamente una diferencia entre inglés británico e inglés americano. Más bien como el uso de los tiempos que se le da en cada región. But I'm not gonna go there. Pero sí yo debería explicar eso un día más a fondo. Por ahora les puedo decir que las dos son legales. Y cualquiera que usen les van a entender. Aunque si están en el Reino Unido, it's better if you do this one. And if you're in the US, it's better if you do this one. And if you're speaking too fast, si hablas muy rápido, use this one anyway. My mom sends me a card every year. It's sort of sweet, but I think I'm getting a bit old for that now. Creo que me estoy volviendo un poquito viejo para eso. I'm getting a bit old for that. Un poquito viejo para eso ahora.
get a bit old. Checking the chat if there are any questions, but I think that you are okay. So, no biggie. La siguiente persona sí odia este día. It's just really humiliating. I've never received a Valentine's card in my life. A day to switch off my phone because I know I'm not going to get any messages. Ok, esta persona necesita un poquito de amor en la vida. La verdad, poor person. Es humillante. Nunca he recibido. I've never received a Valentine's card. Nunca recibí una tarjeta de San Valentín. Hijo del diablo. Es un día para apagar. Switch off también es apagar su teléfono, my phone, mi teléfono, porque sé que no voy a recibir ningún mensaje. Pues si no vas a recibir ningún mensaje, ¿para qué lo apagas? Oh, that's depressing. Ok, cuando empiezan con boyfriend creo que es una opinión positiva. My boyfriend sent me a text message last year on Valentine's Day. I suppose that's kind of romantic, but I'd rather have a present or even a real card. De hecho, si quieren decir algo importante, a real card is better than a text message. For anything, para cualquier cosa. Ok, next one. Este fue el que le envió la tarjeta anónima a la otra persona. I sent an anonymous Valentine's card to a boy in my class when I was younger. Then my brother told him it was from me. I was so embarrassed. A mí también me han hecho ese tipo de cosas. Uno hace algo anónimo o envían cosas y después no falta el amigo o amiga que cree que está ayudando y de hecho, no voy a decir una mala palabra, pero mi querido amigo, amiga que hizo eso, eso no se hace. Eso da mucha pena. I was embarrassed too. Ojo, no confundan embarrassed con embarazada. Es un cognate bastante común. Next one. I'm single, so it's definitely irritating. And it's too commercial anyway. Yo insisto que las personas que dicen esto de it's too commercial anyway tienen un problema tanto recibiendo regalos como dándolos. Si ven uno, no sé, abrácenlo. A menos de que sea como yo. Yo detesto los abrazos. No, no me gusta que me abracen tanto. If a girl likes me, I don't need to waste money sending her a card just because it's a tradition. Ok, tenemos dos team hate acá. Sí, si le gusta a una chica, no tengo la necesidad. I don't need to waste. Waste es desperdiciar. Money sending her a card. Sí. Acá no puede ir solamente send. ¿Sí? Desperdiciar dinero enviándole acá. Para que eso tenga sentido, necesitamos que el verbo vaya con ing. Porque sea una tradición. This guy, stingy. And finally, chocolates, roses, cards, presents. Bring it on. I love Valentine's Day. Bring it on es de una, lo que sea, tráiganlo. If you are doing this, and if you're reading on your own, si están leyendo por su cuenta después, there are some reading comprehension exercises here. I do recommend you to do them. Les recomiendo hacerlos. I'm gonna do the true and false with here, like Valentine's Day is on February 14th. Yes, true, I suppose. Claro que si están haciendo este tipo de ejercicios en algo como el IELTS puede decir el texto, el cielo es morado, y después les preguntan de qué color es el cielo, y ustedes naturalmente van a contestar azul, blue. Just follow what is in the text. It's traditional to send cards secretly on Valentine's Day. Traditional? I don't know. 1, 2, 3. I'm gonna say true just because I want to have fun with this. Will you buy me a Valentine's Day card? False. Si alguien se acuerda qué significa esto, me lo escribe en los comentarios y les presto atención. Chocolates and flowers are popular gifts. Presents. Presents. Gifts is the same thing. On February 14th. Yep. It's unlucky to get married on Valentine's Day. They never mentioned this. All British people love Valentine's Day. That's false. Y vamos a tener 5 de 6, creo.
Y creo que me censuraron la respuesta. Ah, no, 6 out of 6. Entonces, chicos, les recomiendo revisen estos ejercicios. La ventaja de los recursos del Consejo Británico, del British Council, es que al final vienen con sus ejercicios que al menos ayudan a solidificar el vocabulario que se ha visto por encimita. And that's it for today's reading session. It's a really simple reading. ¿Qué esperaban? ¿Un cuento de terror de San Valentín? Pues no voy a hacer ese tipo de cosas. Well, maybe one day. And so we don't have too many things today, but if you have any other questions, now's the time. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. And we didn't have so many people today. Algo pasó. Ah, pues es que es el día de San Valentín. La mitad de las personas están en citas románticas. Entonces, todos tengan una cita muy romántica y muy bella con sus parejas. I hope you have a great Valentine's Day, whether you are single or not. And if you're single, I wish that the person of your dreams just appears, I don't know, in front of your house with a tape recorder with your favorite song. Lots of love and take care. Bye bye. See you later.